Noticentro 1, CMI. Confirman 6 nuevos casos de coronavirus en el país. La cifra total de enfermos ya asciende a 9. 3 de los nuevos casos de coronavirus son en Bogotá. Los demás son en Medellín y Cartagena. Medellín confirma los primeros contagios nativos de coronavirus. Gobierno impone aislamiento de 14 días a todos los viajeros que lleguen de China, Italia, España y Francia. Autoridades en los aeropuertos activan las nuevas medidas de control y aislamiento para viajeros que llegan al país. El defensor del pueblo viene de regreso a Colombia en un vuelo desde España. Confirma que será de los primeros en ser sometidos al aislamiento obligatorio. Confirmado, Soacha tendrá pico y placa en la autopista sur para los vehículos que viajen el festivo del 23 de marzo. Sigue la alerta por contaminación en el aire de Bogotá. La mala calidad del aire también sigue afectando a Medellín. Colombia ya tiene 9 casos de coronavirus, 3 en Bogotá, 4 en Medellín, 1 en Buga y otro en Cartagena. Viajeros procedentes de Italia, Francia, España y China deberán aislarse por 14 días para frenar propagación de coronavirus. Viajeros que no cumplan recomendaciones de aislamiento pueden ser sancionados económicamente. Defensor del pueblo llega procedente de España y se aislará por prevención del coronavirus. ¿Quiénes son los 3 nuevos contagiados por coronavirus en Medellín? Mujer de 85 años, la contagiada por coronavirus en Cartagena, llegó en un crucero. ¿Cómo se preparan las regiones para la propagación del coronavirus? Bogotá sigue en alerta ambiental a pesar de las lluvias de las últimas horas. Así funcionará el pico y placa para los puentes festivos en Soacha. ¿Cómo arrancó el pico y placa de 24 horas en Medellín? Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Confirmados 6 nuevos casos de coronavirus en Colombia. El gobierno anunció nuevas medidas de contención contra la enfermedad. Juan Armando, muy buenos días. ¿Y qué dijo el ministro de Salud? Luisa, muy buenos días. El Ministerio de Salud ha señalado que ya el coronavirus está presente en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cartagena y Buga para un total de 9 casos. En las últimas horas se han confirmado 6 casos adicionales a los 3 que se habían reportado inicialmente. Estas personas se encuentran en buen estado de salud, pero están bajo permanente vigilancia médica. Una de ellas es una extranjera de origen estadounidense que se encuentra hospitalizada aquí en la ciudad de Bogotá. Y la otra noticia importante que ha anunciado el Ministerio de Salud esta mañana tiene que ver con los controles estrictos en el ingreso del país. Son controles migratorios y ha establecido que puede haber sanciones, multas, sanciones penales también para aquellas personas que procedentes de los países de alto riesgo, como son España, Francia, Italia y China, no se sometan al aislamiento obligatorio que ha ordenado el presidente de la República, Iván Duque, desde las primeras horas de la mañana de hoy. Desde el Ministerio de Salud, para Noticentro 1 CMI, informó Juan Armando Rojas. Juan Armando, muchas gracias. Y en los aeropuertos ya activaron los nuevos protocolos de control para viajeros del exterior, en especial provenientes de China, España, Italia o Francia. Wilson se encuentra en el aeropuerto. Wilson, buenos días. ¿Y qué ocurre a esta hora en El Dorado? Luisa, buenos días para usted y para todos los colombianos en el país. Pues así es, mucha expectativa se vive aquí en la llegada internacional del aeropuerto El Dorado en Bogotá por la llegada del primer vuelo de España, que será sobre la 1 de la tarde, más o menos se tiene prevista la llegada de este vuelo con cerca de 350 personas que de inmediato tendrán que tener este aislamiento obligatorio por parte del gobierno nacional y según lo que han dicho las autoridades de salud en el país. Son cerca de 2.300 personas, ha dicho Migración Colombia, las que llegan a diario procedente de Europa y básicamente de estos países que tienen restricción: España, Francia, Italia y China. Así que estaremos muy pendientes de lo que pueda hacer el arribo de estas personas. Se ha dicho por parte de Migración Colombia que a este primer vuelo, a los pasajeros de este primer vuelo, no se les pudo avisar de estas medidas de restricción. Así que es muy posible que salgan por esta la llegada de vuelos internacionales aquí en el Aeropuerto Internacional Dorado. Estaremos muy pendientes para lo que será su arribo. También han dicho las autoridades que los que no hagan esta restricción voluntaria, pues podrían incluso, si son extranjeros,
podrían ser expulsados y los que no, pues podrían incluso tener multas y hasta tener algunos periodos en la cárcel. Estaremos muy pendientes de lo que suceda con esta primera llegada de un vuelo de España sobre la 1 de la tarde. El segundo vuelo en el que viene el defensor del pueblo será sobre las 4 de la tarde y un tercer vuelo lo hará sobre las 6 de la tarde. Estaremos muy pendientes aquí en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Wilson Moreno para Noticentro 1 CMI. Wilson, muchas gracias. Y Medellín confirmó los primeros casos con coronavirus de personas que no han viajado al exterior. Yusi, buenos días. ¿Y cuál es la situación de los contagiados? Luisa, buenos días. Como usted lo decía, no viajaron al exterior, pero sí tuvieron contacto con la mujer de 50 años que hace unos días llegó de España, que habría importado este coronavirus y que también hacen parte de su núcleo familiar y de 80 personas sospechosas que permanecían en estrictas pruebas biológicas y de epidemiología por parte de las autoridades de salud. Se trata de un joven de 25 años, un hombre de 55 y una mujer de 50 años que se encuentran en sus casas aislados porque pertenecen a esta misma familia y que al tenerlos bajo control, por ahora se descarta que haya una propagación en Medellín. Sin embargo, pues no garantizan que en los próximos días puedan presentarse otros casos de coronavirus en la ciudad. Por eso adelantan medidas como un cerco a otras personas que tengan estos síntomas. Se les toman estas pruebas biológicas en sus casas y permanecen aislados. También se restringen los eventos de masiva asistencia pública. Uno de ellos es la macro rueda de negocios 80 que se iba a realizar el 17 de marzo en la ciudad y que ya quedó cancelada, se haría de manera virtual. Hay que recordar que aquí fue habilitada una clínica privada para la atención de una posible contingencia por coronavirus. Hay 400 camas adecuadas también que hacen parte de la red hospitalaria y recordar a las personas que no entren en pánico, sino que llamen a la línea 123 para que se les realicen estas pruebas médicas. Más adelante, en minutos, tendremos detalles de esta noticia y de otras desde Medellín. Así es, Yusi, muchas gracias. Y Cartagena activó ya todos los protocolos de control, luego de que el gobierno nacional confirmó que uno de los nuevos casos de contagio con coronavirus es una mujer mayor que habría llegado de Reino Unido a la capital de Bolívar. Tatiana, muy buenos días. ¿Y qué está pasando en La Heroica? Buenos días, Luisa, televidentes. Pues lo que han dicho las autoridades es que esta mujer venía a bordo de un crucero y lo que ha hecho principalmente es que a partir de hoy todos los cruceros que lleguen a la ciudad entrarán a zona de cuarentena. Pues esta mujer presentó síntomas gastrointestinales y al momento de que fue trasladada al centro de salud, allí sospecharon sobre la presencia del virus en la mujer. En estos momentos se encuentra activado todo el protocolo de la atención para esta persona de 85 años que se encuentra en buen estado de salud. Y el COVID-19 continúa afectando al mundo. Ya son más de 120.000 casos confirmados y más de 4.300 muertes. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se anota un nuevo triunfo en las primarias demócratas y en África mataron a 2 jirafas blancas extremadamente raras. Panorama Mundial en Noticentro 1 CMI. En Italia, donde las calles todavía se ven vacías por la cuarentena impuesta a toda la nación, ya son 631 los muertos por cuenta del coronavirus. La mitad de contagiados de España están en la Comunidad de Madrid, donde han muerto 10 personas en el último día, con un total de 31 fallecimientos, 48 en toda España, que ya tiene más de 2.000 contagiados. Todos los centros educativos de la capital española, desde jardines infantiles a universidades, cerrarán sus puertas desde hoy por la epidemia del coronavirus. Muchos padres dejarán a sus hijos con los abuelos, la población más vulnerable a la enfermedad. En medio de la incertidumbre, los madrileños arrasaron con los supermercados. Entre tanto, en Latinoamérica, Honduras y Bolivia confirmaron sus primeros casos de coronavirus, mientras que Panamá, con menos de 3 días de haber confirmado su primer caso, ya registró una muerte de un hombre de 65 años que sufría de diabetes y neumonía. Es la primera muerte en Centroamérica. Bolivia y Argentina solicitaron a todas las personas que lleguen procedentes de los países donde circula el nuevo coronavirus un aislamiento obligatorio por 14 días. En el gran martes, Joe Biden consolidó una sólida ventaja hacia la nominación del Partido Demócrata con la obtención de una victoria crucial en Michigan, tras la cual tendió la mano a su rival, el senador de izquierda Bernie Sanders, afirmando que juntos van a derrotar a Donald Trump en noviembre. En una noche en la que votaron 6 estados, el ex vicepresidente logró imponerse en Mississippi, Missouri, Idaho y el bastión clave de Michigan, que es el estado que más delegados pone en juego, con 125. En tanto, Sanders solo logró ganar en Dakota del Norte y al parecer en Washington, donde el conteo aún no termina. En esta jornada se repartieron 352 delegados para la Convención Nacional Demócrata que se celebrará el próximo julio, cuando está previsto que se defina el nombre del demócrata que tratará de frenar la reelección de Donald Trump.
El senador ruso aprobó la reforma constitucional adoptada horas antes por los diputados, lo cual deja el camino libre para que Vladimir Putin se mantenga en el poder teóricamente hasta 2036. Además, la reforma incluye medidas como la indexación de las pensiones con la inflación o la prohibición del matrimonio homosexual. El texto debe ser aprobado ahora por 2/3 de las regiones rusas y ser sometido además al visto bueno de los ciudadanos. En el mundo, hasta el momento, solo se habían descubierto 3 jirafas blancas y 2 de ellas, madre y su cría, fueron asesinadas esta semana por cazadores furtivos. El atroz hecho ocurrió en una aldea en el noreste de Kenia, África, y sus cadáveres fueron encontrados en un estado esquelético por guardabosques. Las 2 jirafas asesinadas fueron vistas por última vez hace 3 meses. Los talibanes rechazaron la oferta del gobierno afgano de liberar progresivamente y durante varios meses a 5.000 insurgentes prisioneros a cambio de una reducción importante de la violencia en el país. Última hora, Noticentro 1 CMI. Y mucha atención porque la Organización Mundial de la Salud acaba de declarar la pandemia mundial por coronavirus ante la acelerada propagación del virus que ya ha cobrado la vida de casi 120.000 personas y cerca de 4.300 muertes en el mundo. La decisión la comunicó el presidente de la organización ante la inminente propagación del virus en todo el mundo. Noticia en desarrollo en CMI. El coronavirus sigue propagándose en el país. Ya hay 9 casos de contagio en Colombia, 3 en Bogotá, 4 en Medellín, 1 en Buga y otro en Cartagena. Juan Armando nos tiene detalles de esta información. Juan Armando. Sí, Luisa, buenas tardes. La saludo de nuevo desde el Ministerio de Salud, desde donde se ha confirmado ya 6 nuevos casos. En los últimos minutos se ha establecido que las autoridades de salud les están haciendo un seguimiento cuidadoso a personas contagiadas en Buga, en Bogotá, en Medellín y en Cartagena. Ampliación de esta información más adelante en Noticentro 1 CMI. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Ya hay 9 casos de contagio en Colombia y ante la expansión del virus, el Ministerio de Salud recomienda que las personas que lleguen desde España, Italia, Francia y China se aíslen por 14 días. Juan Armando, ¿qué otras medidas anunció el ministro de Salud? Luisa, buenas tardes de nuevo. La medida más urgente es hacerle seguimiento a esos 9 personas que ya están contagiadas con el coronavirus en Colombia. En 4 ciudades del país ha aparecido un caso en Cartagena que se suma a los casos reportados en Bogotá, en Medellín y también en Buga. Este es el balance que ha entregado el Ministerio de Salud esta mañana acerca de los 9 casos y de cómo queda conformado el mapa del contagio en Colombia. El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, reveló que desde este martes se confirmaron los 6 nuevos casos de coronavirus en el país. Fueron reportados 6 nuevos casos de coronavirus en el país. Con estos, el número de pacientes positivos en Colombia asciende a 9. Se trata de personas que recientemente estuvieron visitando países de Europa. El primero de estos casos es una mujer joven con antecedentes de desplazamiento en España, Italia, Estados Unidos y Argentina, que consultó en Bogotá el 9 de marzo por cuadro gripal, que en el momento se encuentra en buen estado general con aislamiento supervisado en casa. Una de las afectadas es extranjera. Es una mujer adulto mayor de nacionalidad estadounidense con antecedentes de desplazamiento en Inglaterra, Estados Unidos y otros países de Centroamérica y el Caribe. Hasta el momento, la propagación del coronavirus deja 3 casos en Bogotá, 4 en Medellín, 1 en Buga y 1 en Cartagena. Todos se encuentran bajo observación médica. Una de las afectadas está hospitalizada en Bogotá. Ante esta situación, las autoridades de salud han extremado las medidas migratorias, los controles y han advertido que los viajeros provenientes de ciertos países de alto riesgo de Europa deben someterse a un aislamiento obligatorio. Por orden presidencial, las autoridades de salud en Colombia extremaron las medidas de contención frente al coronavirus. A partir de hoy, los viajeros provenientes de Italia, España, Francia y China quedan obligados a aislarse por al menos 14 días. Desobedecer esta norma implicaría sanciones drásticas. Las secretarías de salud, personas que tengan en este momento en aislamiento, es obligatorio cumplir aislamiento, so pena de caer en multas y eventualmente, si es un acto repetido,
en acciones que están previstas para la protección de la salud pública desde el Código Penal colombiano. Los extranjeros procedentes de estos países que no se sometan al aislamiento preventivo podrían ser deportados. Las personas tienen la obligación de llenar la declaración en salud. Esa declaración en salud puede ser en medio digital, la encuentran en la página web de Migración, en la aplicación de Migración Colombia, como también documental en los respectivos papelitos que se entregan o los documentos que se entregan al ingreso del país. El Ministerio de Salud recomendó que quienes ya llegaron al país en las últimas semanas procedentes de Europa y China también deben permanecer en sus casas y no asistir a lugares concurridos. A esta hora las autoridades en Colombia también están examinando nuevas medidas para hacerle frente al coronavirus, especialmente en lo que tiene que ver con espectáculos masivos. Desde el Ministerio de Salud, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Juan Armando, gracias. Y a esta hora se mantienen los controles en el aeropuerto El Dorado ante la medida del gobierno de aislar a los viajeros que lleguen de España, Francia, Italia y China. En Bogotá ya hay 2 personas más contagiadas por el virus. Wilson, buenas tardes. ¿Y qué se sabe de estas nuevas contagiadas? Luisa, buenas tardes para usted y para todos los colombianos en el país. Pues mucha expectativa por lo que puede ser la llegada de este primer vuelo aquí al Aeropuerto Internacional El Dorado procedente de España, con cerca de 350 personas que tendrían que tener prácticamente un aislamiento obligatorio de 14 días. Pues en el siguiente informe les contamos cuál fue la ruta de estos nuevos contagiados que dieron a conocer las autoridades de salud en el país. Uno de los 6 nuevos casos de coronavirus en el país se trata de una mujer que estaría en la ciudad de Bogotá con antecedentes de desplazamiento por España, Italia, Estados Unidos y Argentina. La joven habría consultado al médico el pasado lunes 9 de marzo por cuadro gripal, donde se le encontró el brote del coronavirus. En este momento la mujer estaría en aislamiento supervisado por el Ministerio de Salud en su hogar. La joven habría consultado al médico el pasado lunes 9 de marzo por cuadro gripal, donde se le encontró el brote del coronavirus. La segunda de las 6 contagiadas con coronavirus en Colombia también es una mujer joven que se encuentra en Bogotá y se habría desplazado por España, República Checa, Hungría y Alemania. La mujer ingresó por el Aeropuerto Internacional El Dorado el pasado 26 de febrero y consultó al médico ayer 10 de marzo confirmando el brote y con orden de aislamiento en su hogar. La tercera de los 6 nuevos casos confirmados sería también una mujer adulta mayor estadounidense con antecedentes de desplazamiento en Inglaterra, Estados Unidos y otros países de Centroamérica y del Caribe. Esta mujer ingresó a Bogotá el 8 de marzo por Cartagena ya contagiada con el COVID-19. Estas 3 mujeres se encuentran, según el gobierno nacional, en buen estado de salud y con la orden de seguir en aislamiento en sus residencias. Será entre los vuelos que lleguen procedentes de España en las próximas horas, un vuelo procedente de España a la 1 de la tarde, otro sobre las 4 de la tarde y el último de ellos sobre las 6 de la tarde. Precisamente Migración Colombia ha dado nuevas indicaciones, nuevos detalles de lo que tienen que asumir estos pasajeros que vienen de estos países, Francia, Italia, España y China. Diariamente ingresan por el Aeropuerto Internacional El Dorado al menos 14.400 personas provenientes del exterior. Por países son más de 6.000 viajeros provenientes de los Estados Unidos diariamente. Desde Ecuador ingresan en promedio un poco más de 1.800 viajeros, al igual que de España. Desde Alemania el promedio de viajeros diarios es de 320, desde Italia 46, desde China 7, desde Japón 4, desde Corea del Sur 3 y desde Irán 1. Por tierra y en la frontera entre Colombia y Venezuela ingresan diariamente en promedio cerca de 35.000 personas. Ante la presencia del coronavirus en el país y su inminente propagación, algunos viajeros se apresuran por regresar a sus países. Otros, por el contrario, están cancelando los vuelos desde Bogotá al exterior a países como España y México. Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención que sobre las 4 de la tarde arribará aquí al Aeropuerto Internacional El Dorado el defensor del pueblo, quien venía cumpliendo unas tareas en España. El defensor del pueblo pues ha asumido con mucha responsabilidad estas nuevas restricciones y desde España mandó el siguiente video con lo que puede ser su restricción, su aislamiento obligatorio una vez llegue al país. El defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, se encontraba en los últimos días en Ginebra, Suiza, adelantando trabajo por parte de la Defensoría del Pueblo. Su viaje de regreso al país fue programado para hoy, con escala en el país de España, justo cuando el gobierno nacional tomó la medida de que toda persona proveniente de España debe entrar a aislamiento por la presencia del coronavirus en ese país. Yo en este momento estoy tomando uno de los vuelos de Madrid, Bogotá, y haremos lo que sea
menester y lo que las autoridades sanitarias de Colombia nos lo soliciten. Por ejemplo, aislamiento provisional o un aislamiento definitivo. Desde el aeropuerto Barajas en Madrid, previo a abordar el vuelo que lo trae de regreso, hizo un llamado a los colombianos. Tomar con la mayor responsabilidad y juicio la solicitud que ha hecho el Gobierno Nacional a través del Ministro de Salud con el fin de proteger la salud colectiva de todos los colombianos. Se espera que el defensor aterrice en Bogotá en las próximas horas. Estaremos muy pendientes de lo que será el arribo del primer vuelo procedente de España sobre la 1 de la tarde para ver qué opinan todos estos pasajeros, cerca de 350 pasajeros, de su aislamiento obligatorio. Desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, Wilson Moreno para Noticentro 1 CMI. Wilson, muchas gracias. Y a esta hora el Instituto Nacional de Salud monitorea permanentemente los efectos de la propagación del coronavirus. Estil Vengas desde el Instituto Nacional de Salud, buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. La salud justamente del occidente, la capital del país, aquí en el Instituto Nacional de Salud. Hace pocos minutos finalizó el primer PMU entre el ministro de Salud, Fernando Ruiz, también el viceministro de Salud, Luis Moscoso, también se encontraba el viceministro de Turismo, Julián Guerrero Orozco, y también el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. Ellos hacen un receso de esta reunión ante la inminente propagación del COVID-19, conocido como el coronavirus, y regresan al Ministerio de Salud, donde vuelven y se reúnen para tomar medidas específicas. Por parte de Migración Colombia se espera que se tomen nuevas medidas en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Recordemos que son cerca de 14.400 personas que ingresan diariamente por este aeropuerto y se deben tomar nuevas medidas ante la inminente propagación del virus. También por parte del viceministro de Turismo, Julián Guerrero, se tomarían algunas medidas para evitar alguna crisis en el turismo. Más adelante, Luisa, volvemos con más información. Así es, Steve, gracias. Y en Medellín ya hay 4 casos de coronavirus. Los 3 nuevos casos de contagio estuvieron cercanos a la primera mujer de 54 años diagnosticada con el virus que llegó a la ciudad. Yusi, la saludo de nuevo. ¿Y qué se sabe de estos casos? Así es, la alcaldía esta mañana en una rueda de prensa confirmó que serían 3 personas, un joven de 25, un hombre de 55 y una mujer de 50 años que son familiares de la primera reportada con este caso de coronavirus en Medellín. Dicen que ya lo tienen controlado de alguna medida, pues se encuentran dentro del cerco biológico que le practicaron desde hace algunos días y que se encuentran aislados en sus casas. Los 3 nuevos contagiados por coronavirus en Medellín son un joven de 25 años, un hombre de 55 y una mujer de 50 años, familiares de la primera persona reportada con la enfermedad en Medellín. Todos estaban en el cerco epidemiológico de 80 sospechosos que permanecían en sus casas tras tener contacto con ella y eran sometidos a estrictas pruebas. Se trata de personas que ya habían sido aisladas con supervisión, es decir, un aislamiento seguro. Ellos están tranquilos, me he comunicado en la mañana, muy en la mañana me he comunicado con ellos, están muy tranquilos, ninguno de ellos tiene síntomas importantes. Las autoridades aseguran que en la ciudad por ahora tienen controlada la propagación con el aislamiento de esta familia, pero no descartan que se presenten más casos importados, por lo que hacen estrictos controles. El cerco epidemiológico lo que hace es buscar los contactos estrechos y contactos normales de la persona que presentó el caso, ¿cierto? Eso nos da aproximadamente 80 personas. Todas las personas se les realizó valoración médica y se les tomó la muestra. Además, suspendieron eventos de masiva asistencia en la ciudad como la macro rueda de negocios 80 que se realizaría en la próxima semana. La macro rueda 80 que se iba a realizar el 16, 17, 18 de este mes y que iba a traer 700 compradores internacionales. Esta macro rueda se hará virtual. Otras medidas extremas es evitar usar el transporte masivo público como el metro si hay síntomas de gripa, en donde se hacen desinfecciones constantes en los trenes. En Medellín hay cerca de 400 camas de la red hospitalaria pública habilitadas para una posible contingencia. En los colegios de Medellín también se implementarán algunas medidas para evitar el contagio y posible propagación entre los estudiantes. En minutos también tenemos detalles de todo lo que avanza con el pico y placa de 24 horas hoy en Medellín y la calidad del aire. Así es, Yusi, gracias. Y por la alerta mundial del coronavirus, la Universidad del Norte aplazó el programa académico de Cátedra Europa, que debía celebrarse a partir del próximo 24 de marzo. También se adoptaron otras medidas con respecto a los intercambios con otros países. Jorge, muy buenas tardes. ¿Y cuáles medidas se están implementando?
Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Por lo pronto es la restricción de visitantes que provengan del exterior, así como los intercambios académicos con otros países. Son un centenar de participantes provenientes del viejo continente que debían llegar a Barranquilla para Cátedra Europa en la Universidad del Norte. El evento se posterga para el segundo semestre del año sin precisar la fecha. Las autoridades de salud destacan la medida de prevención sanitaria de la alma mater. De manera preventiva, más que de otra razón, ellos autónomamente, la universidad ha considerado esta decisión. También suspendió la universidad los viajes al extranjero para el intercambio académico, y a quienes estén en el exterior y retornen, se les pidió aislarse por lo menos 14 días con o sin los síntomas del coronavirus. En el fondo lo que hay es responsabilidad social empresarial al fondo de estas decisiones. Las visitas internacionales al campus fueron aplazadas y los eventos institucionales programados a partir del 16 de marzo se cancelarán o serán pospuestos. Las medidas adoptadas se suspenderán o se prolongarán de acuerdo con la evolución del virus, según se ha informado aquí en la Universidad del Norte. Información en Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con más información en Noticentro 1 CMI. Continuamos en Noticentro 1 CMI. En Cartagena también se identificó el primer caso de coronavirus en una mujer mayor a 80 años que llegó en un crucero. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Cómo fue la ruta de esta mujer y de qué nacionalidades? Hola, buenas tardes, Luisa, televidentes. Pues esta mujer estaba en el crucero que pasó por Jamaica, provenía de Panamá y finalmente llegó a Cartagena. Esta persona es inglesa y pues presentó algunos síntomas estomacales y náuseas, por lo que fue trasladada a la clínica Medigel. Ahí le realizaron unos exámenes por sospecha del personal médico y salió positivo. La Secretaría de Salud de la capital de Bolívar entregó detalles sobre el primer caso de coronavirus en la ciudad. Se trata de una mujer de 85 años de origen inglés que llegó a bordo de un crucero con bandera de Bahamas el día domingo proveniente de Panamá con 683 pasajeros y 680 tripulantes. Y presentaba unos síntomas gastrointestinales de diarrea y náuseas. Eso dice la declaración. En el attachment, en el anexo de la declaración menciona de que se envía, no como enferma, sino por la edad, se sugiere la atención médica. Sin embargo, a la mujer se le practicaron las pruebas por sospechas del personal médico. Nosotros, como autoridad sanitaria, con el equipo de diagnóstico y de prevención, acudimos al caso y se tomó la muestra para enviarla al Instituto Nacional de Salud. Por su parte, las autoridades marítimas explicaron que no se tenían reportes en el sistema de personas con síntomas respiratorios dentro del barco y por eso entró a la ciudad. No hubo ninguna manifestación por parte del capitán, por parte de la línea, a las autoridades colombianas y por eso fue un procedimiento normal. Cabe resaltar que a partir de hoy los cruceros que lleguen a la ciudad hasta el 30 de junio, en total 45, se irán a zona de cuarentena. El alcalde de Cartagena ha dicho que se estudia si se suspenderán eventos masivos como el FIXI que se realiza en la ciudad de Cartagena. Por el momento la información, Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. En otras noticias, Bogotá completa 6 días en alerta amarilla y no mejoran los niveles de contaminación. La medida sigue de manera indefinida. Hoy, 3 estaciones amanecieron en amarillo, es decir, con condiciones de aire regulares. Pese a las fuertes lluvias, no mejora la calidad del aire en Bogotá y por lo tanto se mantiene la alerta por contaminación. Tenemos 3 estaciones en alerta amarilla. No se ha logrado completar las 48 horas que el protocolo nos exige para el tema del levantamiento. Las estaciones Kennedy, Sevillana y Carrera Séptima son las más críticas. Chapinero lleva más de 6 días en amarillo. En esa zona no hay industria, pero pues las condiciones del aire prevalecen a pesar de la lluvia que está cayendo precisamente en las localidades que están más cercanas a los cerros orientales. Dado los picos de contaminación, siguen vigentes las medidas como el pico y placa todo el día para carros y motos. El 60% de las personas que trabajan con su moto se están viendo afectadas. La alerta por contaminación en la capital del país ya completa 6 días y según las mediciones se descartaría su levantamiento este miércoles. Y mucha atención para los viajeros porque las autoridades confirmaron hoy que habrá pico y placa en Soacha para la autopista sur el próximo lunes festivo 23 de marzo.
La iniciativa tiene como objetivo reducir el monumental trancón que se hace en la entrada a Bogotá y que en ocasiones obliga a que sean cerrados los carriles de Transmilenio en su paso por Soacha. Hasta el mediodía ningún tipo de restricción. De 12 a 4 no podrán ingresar los vehículos pares y de 4 a 8 no podrán ingresar los vehículos impares. La restricción, que inicialmente será una prueba de resultar positiva y según sus resultados podría ser impuesta en el resto de festivos del año. Porque es una medida que va a beneficiar no a los soachunos, a todos los cundinamarqueses y a todos los bogotanos. La medida no contempla sanciones ni multas, solo exigirá al conductor a tomar otra entrada para Bogotá o deberá buscar un sitio permitido para parquear su vehículo. Y hoy empezó en Medellín el pico y placa por 24 horas por la grave contaminación del aire en el Valle de Aburrá. Yossi, buenas tardes. ¿Y cuál es el primer balance de esta medida? Luisa, la saludo a las 12:22 y justamente hace pocos minutos ya se presentó el primer reporte por parte de la entidad ambiental del área metropolitana que indica que ha habido una mejoría, sobre todo en las estaciones de monitoreo de la calidad del aire que arrojan que en su mayoría están en amarillo. Esto quiere decir que sería una presencia moderada de partículas contaminantes en la calidad del aire que tiene en este momento Medellín. Sin embargo, tendrían que seguir bajando los niveles, pues continúa el estado de alerta. Recordemos que este estado justamente implica un pico y placa que se extendió durante las 24 horas. Hoy iniciaría para los vehículos de placas impares, rotaría mañana para los vehículos de placa par y no aplicaría para el día domingo. La restricción de movilidad 24 horas hoy solo aplicaría para los vehículos con placa impar, pero según las autoridades se hará una rotación hasta que mejore la calidad del aire. Los carros a gas y eléctricos están exentos de la medida. El día de hoy comenzamos con números impares y mañana continuaremos con números pares. Esto aplica para vehículos, para motos, para transporte de carga. En las calles, conductores en su mayoría están de acuerdo con el pico y placa de 24 horas para mejorar la calidad del aire. La medida es buena porque realmente la ciudad ya colapsó, no caben los carros. Es más que la contaminación porque este fenómeno es natural por mucho tiempo. Muy buena, es lo que necesitamos para que este ambiente se mejore. Los taxis fueron el sistema de transporte elegido hoy por varios ciudadanos, pues en el metro se presentaron grandes congestiones. Sí, me pareció buena la medida pues de los pico y placa, pues son rigurosos para la gente que tiene carro. El pico y placa no rige para este domingo y hoy se decidirá si la próxima semana se retoma el estado de alerta o de prevención por mala calidad del aire. 18 estaciones de monitoreo hay en Medellín, 16 se encuentran en amarillo y solo 2 en naranja. Se espera entonces que siga mejorando la calidad del aire. Esto desde la capital antioqueña. Yossi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yossi, gracias. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y ya regresamos con más información. Noticia en desarrollo en CMI. El fútbol mundial en alerta debido al coronavirus. En las próximas horas la FIFA haría oficial el aplazamiento de las 2 primeras fechas de la eliminatoria suramericana para evitar el riesgo de contagio de la enfermedad. El mundo del deporte comienza a verse afectado de gran manera por el coronavirus. A los rumores de la suspensión de las eliminatorias suramericanas, esto destacó la Conmebol en su cuenta de Twitter. Ante las frecuentes consultas sobre las eliminatorias Qatar 2022, Conmebol recuerda que esta es una competencia organizada por FIFA y cualquier noticia al respecto será comunicada por los canales oficiales de la entidad matriz. A esto se suma el fuerte anuncio del gobierno argentino como medida preventiva. La Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación ha tomado la decisión de suspender por el mes de marzo torneos, competencias, giras preparatorias o eventos deportivos a desarrollarse en la República Argentina. Tampoco es ajena la complicada situación a la Federación Internacional de Fútbol Asociados, FIFA, quien decidió aplazar el congreso que realiza anualmente. La mesa del Consejo de la FIFA ha decidido reprogramar el 70º Congreso de la FIFA del viernes 5 de junio de 2020 al viernes 18 de septiembre de 2020 en Addis Abeba, Etiopía. Luisa, televidentes, estaremos atentos al desarrollo de esta importante noticia. Así es, César, muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda Vicky en Semana y a las 9 de la noche, una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!